En la inmensidad del tiempo, donde los secretos del universo están entrelazados, hay una historia que resuena a través de los siglos, desafiando la comprensión humana y poniendo a prueba la fe de los justos. Es la saga de Job, un hombre cuyo nombre es sinónimo de perseverancia y devoción, incluso frente a las pruebas más terribles. Caminar por los valles sombríos de la adversidad, perder todo lo que amas, enfrentar tormentas inimaginables, y aún así, levantarte con la llama de la fe ardiendo en tu corazón. Esta no es solo una historia antigua, sino un viaje épico que nos enseña sobre la naturaleza de la vida, el misterio del sufrimiento y la fuerza del alma humana. Acompáñanos ahora en este emocionante viaje mientras desentrañamos los secretos de Job, un hombre que desafió el destino y emergió como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. En las vastas extensiones de As, una tierra envuelta en misterios y leyendas, se erguía majestuoso un hombre cuyo nombre resonaba por los valles y montañas como un cántico celestial, Job. Su figura imponente no pasaba desapercibida, pues en su conducta íntegra y justa, los ojos de los habitantes de As encontraban inspiración y reverencia. Job era como un faro de rectitud, temiendo a Dios con una devoción que desbordaba de su corazón y apartándose del mal con una firmeza de propósito que desafiaba incluso los vientos de la adversidad. Bajo los amplios cielos que cubrían As, la bendición de Dios reposaba sobre Job, haciendo florecer en su vida una abundancia que se extendía como las ramificaciones de un árbol frondoso. Sus rebaños, numerosos como las estrellas en el firmamento, pastaban en los campos verdeantes, mientras su familia, unida y feliz, crecía como un oasis de armonía en medio del desierto de la existencia humana. Era como si el favor divino mismo se derramara sobre él, llenando su vida de prosperidad y alegría. Job estaba bendecido con una familia numerosa y afectuosa, compuesta por 7 hijos y 3 hijas, cuyas risas resonaban como melodías de alegría por los pasillos de su hogar. Sus lazos estaban forjados por la ternura y el amor, creando una red de afecto que envolvía a cada miembro como un manto protector. Además, las posesiones de Job eran tan vastas como los horizontes interminables de As. Poseía 7000 ovejas, cuyas lanas suaves eran como hilos de oro tejidos por los dedos del Creador. 3000 camellos, con sus altivos jorobados, eran como caravanas que cruzaban los desiertos ardientes en busca de riquezas desconocidas. 500 pares de bueyes, unidos por el yugo del trabajo arduo, araban los campos fértiles bajo la mirada benevolente del sol naciente. 500 asnos, con sus patas firmes y pasos seguros, llevaban los tesoros de Job por los caminos polvorientos de la región. No era solo la abundancia de bienes materiales lo que hacía de Job un hombre destacado, sino también su generosidad y benevolencia hacia aquellos que lo rodeaban. Sus siervos, leales y dedicados, eran tratados con respeto y consideración, pues Job reconocía en ellos la importancia de cada individuo en su jornada por la vida. Tal era la estatura de Job entre los pueblos del Oriente, que su reputación se extendía como una sombra protectora sobre todos los que lo conocían. Su casa era un refugio de paz y celebración, donde los hijos de Job se reunían para compartir momentos de alegría y comunión, celebrando la vida y los dones que les eran concedidos. En los confines del universo, donde las estrellas tejen sus historias y los vientos susurran secretos ancestrales, ocurrió una escena celestial de proporciones grandiosas. Ante el trono del Altísimo, los ángeles se reunieron en majestad, presentándose ante la gloria divina. Entre ellos surgió una figura sombría, cuya presencia arrojó una sombra sobre el esplendor celestial, Satanás, el acusador, el adversario de los justos. Al ver a Job, cuya fama resonaba en los confines de la tierra, Dios exaltó sus virtudes ante Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job?, inquirió el Señor, cuya voz resonaba como trueno en los cielos. Él es íntegro y recto, temiendo a mí y apartándose del mal, incluso en medio de su prosperidad y bendiciones. Entonces, Satanás, con su astucia malévola, cuestionó la integridad de Job. ¿Acaso Job teme a Dios sin razón?, desafió él. Lo has rodeado con tu protección, bendiciendo todos sus esfuerzos. Pero quita tus bendiciones de sobre él, y verás cómo te maldecirá en tu cara. Dios, en su soberanía, permitió que Satanás afligiera a Job, pero protegió su vida. Todo lo que tiene está en tu mano, declaró el Señor, pero no extiendas tu mano contra él. Así, Satanás partió de la presencia de Dios, lanzándose en su intento de probar la fidelidad de Job. En un solo día fatídico, vinieron mensajeros, portadores de noticias trágicas que sumirían a Job en la más profunda angustia.
las ovejas fueron tomadas por los saqueadores, los camellos llevados por los caldeos, y el fuego divino consumió sus siervos. Pero la más cruel de las pruebas vino con el soplido implacable del viento del desierto, que derribó la casa donde sus hijos se regocijaban, cegándoles la vida en un instante. Ante estas calamidades, Job, el hombre justo, rasgó sus vestiduras y se rasuró la cabeza, símbolos de duelo y dolor. Pero en su aflicción, no blasfemó contra el nombre del Señor. Postrado ante la tragedia, adoró, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Satanás, no satisfecho, compareció nuevamente ante Dios, sediento de más pruebas de la fe de Job. Esta vez, Job fue afligido con terribles llagas en su piel, un dolor físico que igualaba su angustia interior. Y aun frente a las súplicas de su esposa para que maldeciera a Dios y abandonara la vida, Job permaneció firme en su fe, buscando soportar sus sufrimientos con valentía y resignación. Después de la devastadora serie de pruebas que asoló a Job, sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, hombres sabios y respetables en sus comunidades, vinieron a consolarlo en su aflicción. Al avistar a Job a lo lejos, cuya figura antes imponente ahora estaba sumida en la angustia, los amigos apenas pudieron reconocerlo. Conmovidos hasta lo más profundo, lloraron juntos, rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y arrojaron polvo sobre sus propias cabezas, expresando así su solidaridad con el sufrimiento de Job. Juntos, permanecieron por 7 días y 7 noches en silenciosa vigilia junto a Job, envueltos en la densa niebla del lamento y el dolor. Durante ese periodo, ninguno de ellos pronunció palabra, tal era la magnitud del pesar que los unía. Después de que Job rompió el silencio, expresando su angustia y desesperación, Job 3, comenzó un intenso y formal debate entre él y sus amigos. En este debate dialéctico, los amigos de Job emprendieron una serie de discursos, cada uno presentando argumentos basados en la lógica de causa y efecto, buscando identificar en Job la causa de su sufrimiento. De esta manera, los amigos de Job levantaron una serie de acusaciones contra él, sugiriendo que era culpable de adulterio, robo, falta de hospitalidad e incluso insanidad. Al final de sus discursos, exhortaron a Job a arrepentirse de sus supuestos pecados. En los argumentos de estos amigos, podemos vislumbrar la insuficiencia de la sabiduría humana ante las vicisitudes de la vida, Job 4-31. Sin embargo, después de las acusaciones y los intentos de justificación por parte de Job, un joven llamado Eliú alzó su voz, trayendo a la luz la perspectiva del sufrimiento como instrumento disciplinador. En sus palabras, Eliú enfatizó la incomprensibilidad de los designios de Dios para el hombre, resaltando que éste no puede abarcar en su mente finita toda la vastedad de los caminos del Altísimo, Job 32-37. Después de que el intenso debate entre Job y sus amigos llegó a su fin, una voz poderosa resonó desde en medio de un remolino, anunciando la presencia del Señor. Dios, en su majestad y sabiduría incomparables, no respondió directamente a las preguntas e indagaciones de Job, sino que lo confrontó con una serie de 70 preguntas retóricas, cada una de ellas revelando la magnitud de su soberanía y dominio sobre todas las cosas. Ante la inmensidad del conocimiento divino y la grandeza de sus designios, Job reconoció su propia limitación e ignorancia. En humilde rendición, comprendió que su única respuesta ante Dios era confiar plenamente en su soberanía, pues el Todopoderoso es capaz de realizar todo lo que desea, y ninguno de sus planes puede ser impedido. Job 42:2. Dios, en su justicia y misericordia, también dirigió su palabra a los 3 amigos de Job, reprendiéndolos por su locura y por las palabras inadecuadas pronunciadas durante el debate. Les ordenó que fueran a Job y ofrecieran sacrificios, para que a través de la intercesión de este hombre justo, fueran perdonados por la insensatez de sus discursos. Job 42:7-9. Así, el Señor demostró su gracia y compasión, incluso ante la falla humana, revelándose como el Dios que restaura y reconcilia. Después de que Job intercedió en oración por sus amigos, el Señor restauró su fortuna y le concedió una doble porción de todas sus pérdidas anteriores. Job fue bendecido con 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, superando en abundancia todas sus posesiones anteriores. Además, Job fue agraciado con otros 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, que trajeron aún más alegría a su hogar. Sus hijas, Gemima, Kecia y Keren Apuk, eran notables no solo por su belleza, sino también por su sabiduría y virtud,
convirtiéndose en las mujeres más respetadas y admiradas en toda la región del Oriente. Después de los tiempos de prueba, Job vivió otros 140 años, presenciando el crecimiento y la prosperidad de su familia hasta la cuarta generación. Su vida estuvo marcada por la fidelidad y bondad de Dios, y al final de sus días, Job partió de este mundo en paz y satisfacción, alcanzando una edad avanzada y dejando un legado de fe y perseverancia para las generaciones futuras. Santiago, en su epístola, citó a Job como un ejemplo notable de paciencia ante las adversidades que enfrentó, destacando su confianza inquebrantable en el Señor, Estigi 5 y 11. Así, la historia de Job continúa inspirando y fortaleciendo a aquellos que enfrentan los desafíos de la vida con esperanza y confianza en Dios. En el corazón de la saga de Job reside un legado de rectitud inquebrantable y temor reverente ante el Altísimo. Su viaje estuvo marcado por una fidelidad inquebrantable, incluso cuando las tormentas de la adversidad amenazaron con consumirlo. En medio de la oscuridad que envolvía su vida, Job permaneció como una luz de fe resplandeciente, irradiando esperanza y confianza en la bondad de Dios. A lo largo de su existencia, Job enfrentó el torbellino de la angustia y la pérdida, presenciando el colapso de su fortuna, salud y familia. Sin embargo, en medio del dolor desgarrador, su alma permaneció anclada en la roca inquebrantable de la verdad divina. Su corazón latía con una devoción incomparable, su mente estaba llena de la sabiduría celestial, y su boca proclamaba la gloria del Altísimo. La historia de Job resuena a través de los siglos como un himno de coraje y perseverancia. Su ejemplo nos inspira a enfrentar los desafíos de la vida con dignidad y fe inquebrantable, confiando en que, incluso en los valles más oscuros, la mano amorosa de Dios está siempre extendida para guiarnos y sustentarnos. Que podamos reflejarnos en la integridad de Job, buscando cultivar en nuestros corazones una devoción sincera y un temor reverente al Señor. Que nuestras vidas sean un reflejo de la suya, fundamentadas en los cimientos de la justicia y la misericordia divina, y que, al igual que Job, podamos encontrar consuelo y esperanza en la promesa de la eterna bondad de Dios. Que la historia de Job nos inspire a recorrer con fe inquebrantable el camino de la rectitud, incluso ante las adversidades más arduas, porque sabemos que, al final, la recompensa de aquellos que confían en el Señor es incomparable en su magnitud y esplendor.